Dios te bendiga, te habla el pastor, tu amigo, Pastor Edgar Garcés, de Iglesia Sígueme. Esperamos que en esta hora este mensaje que vas a escuchar sea de edificación para tu vida. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del 913-207-5286 o también puedes escribirnos a través de email a iglesiasiguemenorhouston@gmail.com. Esperamos que te goces con este mensaje. Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Gloria a Dios, te adoramos, Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, vive Dios. Qué bueno, hoy Dios nos permite continuar predicando su palabra. La semana pasada estuvimos hablando del mismo tema, lo que te roba la bendición. Y hoy lo vamos a tocar también. La semana pasada hablamos un poquito del pueblo de Israel, cuando perdió su bendición, porque estamos claros de que sí se puede perder una bendición que Dios tenga para nuestra vida. Y hoy vamos a continuar bajo el mismo tema, vive Dios. Por eso les invito a estar sobre sus pies. También invitamos a los hermanos que nos están escuchando por internet a que nos acompañen en su Biblia. Y hoy vamos a estar hablando sobre Hebreos 12 al 17. Hebreos capítulo 12, versículo del 12 al 17. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. Lo que te roba la bendición. Amén. Lo tenemos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que se va con Cristo dice, amén. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Te doy gracias por tu palabra, Dios. En esta hora necesitamos que tú trates con nosotros, Señor. Padre, que tú hables a nuestras vidas, a las vidas de los hermanos que están en sintonía a través del canal de internet o que simplemente han recibido un disco, Señor, con este mensaje. Padre, en esta hora, Señor, tú tienes control de todo. Glorifícate de una forma especial. Señor, úsame, Señor, ayúdame a transmitir el mensaje que has puesto en mi corazón, en mi mente. Señor, tuya es la gloria y tuya es la honra desde ya, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Lo que te roba la bendición, segunda parte, vive Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar un poquito de Esaú y de Jacob. Conocemos a Esaú y conocemos a Jacob. Pues son hijos de Isaac y de Rebeca. Isaac era hijo de Abraham. Abraham y Sara tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa. Amén. Entonces Isaac pues se casa
con una mujer llamada Rebeca. Rebeca tiene un hermano que se llama Labán. ¿Recuerdan? Y después Jacob va a buscar esposa donde Labán, su tío, y allá Labán lo hace trabajar unos años por la mujer que ama. Amén. Ya estamos en el punto. Llegamos. Amén. Y hoy vamos a hablar de estos dos hermanos gemelos. La Biblia dice en Génesis, hermanos, por ahí por el capítulo 26, 27 está esta historia donde Rebeca en su vientre tiene una lucha y va en oración al Señor, y el Señor le dice que en su vientre lleva dos naciones, lleva dos niños, y el mayor servirá al menor. Amén. Y desde el vientre estaban peleando. Cuando estos dos niños nacen, hay un detalle curioso que la Biblia dice que cuando nace el primogénito Esaú, Jacob está agarrando su pie del carcañal, estaba agarrado cuando salió Esaú, como que no dejándolo salir, déjame salir a mí primero, vive Dios. Y desde el vientre estaban luchando estos niños. Amén. Luego, ¿qué pasó? Luego crecieron, y la Biblia dice que en un momento dado Esaú llegó cansado de la casa, y Esaú era un hombre de cazar, de estar en el bosque, y Jacob era un hombre de la carpa. Estaba siempre dentro de la carpa con su madre y haciendo otras cosas. Esaú era un hombre de caza, de arco, de tirar las flechas, de muchas cosas. Y Jacob no. Jacob era el favorito de su madre Rebeca. Sin embargo, Esaú era el favorito de Isaac. ¿Ok? Amén. Y aquel día llegó cansado Esaú, y Jacob había hecho un guisado. Y a Jacob aprovechó y le dijo: véndeme tu primogenitura por este plato. Y Jacob menospreció su primogenitura. Esaú menosprecia su primogenitura y se la da por un plato de lenteja. Amén. Interesante esta historia, y esos detalles usted los lee y dice: bueno, pero ¿qué era eso? No, hermano, era algo muy importante. Y era lo que Esaú hizo, era algo muy grave, porque en estos tiempos la primogenitura era una bendición especial que recibía el hijo, no solo una bendición que era una oración, sino era una oración que iba acompañada con el respaldo de Dios, con la bendición de Dios, y también el primogénito recibía una herencia también poderosa, hermano, y él menosprecia esto. Amén. Y hoy vamos a ver unos detalles de Esaú en el libro de los Hebreos, que el autor del libro de los Hebreos, que no sabemos quién es, pudo haber sido Lucas, como pudo haber sido Pablo, no sabemos quién fue el autor, pudo haber sido Bernabé, no sabemos, pero sí toca estos detalles que son muy importantes a la hora de yo obtener una bendición o de perder mi bendición y permitir que mi bendición sea robada, como le pasó a Esaú. Fíjese que el autor de los Hebreos nos enseña primero en estos versículos que leí tres cosas importantes que pueden ser aplicadas para no perder la bendición. Amén. Y luego nos toca tres cosas importantes y tres pecados que cometió Esaú, por los cuales perdió su bendición. Y eso es lo que yo quiero tocar en esta hermosa tarde del Señor. Si vuelve y me acompaña en el versículo 12 de Hebreos 12, dice: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahí está la número uno, que el autor de los Hebreos nos habla para poder recibir una bendición. Y esto puede ser aplicado para muchas cosas. Y hoy lo vamos a aplicar para la bendición de Dios. Amén. ¿Y qué dice? Dice: por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. El autor no está diciendo otra cosa más que dejar la pereza. Amén. Esa es la número uno, echar la pereza a un lado. Cuando usted quiere obtener algo, usted tiene que moverse. A veces hay gente, y el hermano Luis una vez me hablaba de esto, porque hay gente que a veces ora a Dios por un trabajo, porque es que quieren la bendición, que Dios les dé esa bendición especial de obtener un nuevo trabajo, un trabajo donde yo gane más dinero, donde tenga mejores beneficios. ¿Cuántos
quieren esa bendición? Amén. Algunos ya la tenemos, algunos queremos mejor bendición, pero nunca hacen nada para obtener esa bendición. Ni siquiera hacen un resumen para llevarlo a compañías, a empresas, a lugares donde tu oficio se desarrolla y la gente quiere un trabajo, pero no hacen nada para buscar un trabajo. Amén. ¿Y qué nos dice el autor de los Hebreos? En el versículo 12, que dejemos la pereza a un lado. Vive Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Muévete y comienza a actuar para recibir tu bendición. Ya Dios quizá ha hablado a tu vida, ha dado una palabra sobre ti y ahora usted tiene que actuar para recibir la bendición de Dios. Amén, hermanos. Yo siempre digo, si usted Dios lo llamó al pastorado, no está de más que usted vaya y estudie un poco teología para prepararse para el pastorado, para prepararse para la bendición de servir a una congregación. Amén, amados. Si Dios lo llamó a las misiones, no está de más de que usted empiece a estudiar, a trabajar lo que es misionología, para poder entonces entender más el campo y poder trabajar y hacer amistad con otras personas que son misioneros para que usted se envuelva en lo que es la bendición, vive Dios, de trabajar en el campo misionero. Amén. Y en todas las áreas de los ministerios usted puede desarrollarse para obtener la bendición de servir. Si Dios le ha dado a usted un talento, una bendición de tocar un instrumento, no está de más de que usted por lo menos haga un esfuerzo y tome unas clases para mejorar lo que ya Dios ha puesto en usted. Vive Dios, y usted pueda alcanzar la bendición y que la bendición no sea robada de sus manos. Amén. Vamos a ver el segundo punto que toca el autor de los Hebreos, está en el versículo 13. Dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Amén. Y aquí lo que nos está hablando el autor es de uno planificar, de hacer senderos. Amén. Usted no puede, bueno, lo puede hacer, pero puede tropezar. Vive Dios. Usted puede crear un plan en su vida. Cuando ya usted sabe que tiene una bendición y quiere alcanzar unas cosas, crearle un plan y hacer un sendero, un camino donde usted no tropiece. Al contrario, donde si usted está cojo, usted pues se endereza más. Vive Dios. Y puede caminar derecho y puede planificar lo que Dios tiene en su vida. Hay veces que yo entiendo, hermano, hay veces que uno planifica unas cosas y las cosas no salen como lo planificado. Pero no está de más, hermanos, que usted pueda planificar para obtener lo prometido, la bendición de Dios. Es correcto que usted se siente con su cónyuge y hablen y puedan desarrollar ideas para alcanzar cosas al futuro. Eso es lo que está diciendo en estas pocas palabras el autor de los Hebreos, que planifiquemos, que nos reunamos y si la iglesia quiere alcanzar y comprar un terreno, pues empezamos a planificar para obtener la bendición que Dios nos quiere regalar. No solamente porque venga un evangelista y lance una profecía que Dios nos va a dar un terreno y que nos va a dar un templo. No nos vamos a quedar con esa palabra solamente. Tenemos que empezar a planificar para obtener la bendición de Dios. ¿Qué pasa? Que en el planificar Dios se encarga de bendecir. En el planificar Dios se va a encargar de trabajar, de suplir y de hacer muchas cosas para lo que Dios ha prometido. Amén. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. La número 3 la encontramos en el versículo 14. Escuche bien, esto ya casi no se habla, hermano, y no se predica de esto, de la número 3 en el versículo 14. Escuche bien: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y nos está hablando el versículo 14 de santidad. ¿Qué es santidad? Una separación de todo lo profano, una separación de todo lo que me aleja de Dios. Amén. Y quizás no quiero entrar mucho ahí porque me quedo en la predicación solo en ese punto. Pero hay cosas que uno tiene que empezar a cortar y recortar y recortar. ¿Por qué? Porque si no nos roban la bendición. Amén. Y Dios quiere que su iglesia sea santa.
y quiere una separación. Como dice ese corito, lo que antes yo hacía ya no lo hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Amén. Y tiene que haber un cambio en mi vida. Antes yo visitaba lugares que ya yo no visito. Antes yo escuchaba música que ya no escucho. ¿Por qué? Porque es que yo estoy tratando de alcanzar las bendiciones que Dios tiene para mí. Amén. Y la santidad me ayuda a alcanzar eso. Amén. Estas cosas las perdió Esaú. Amén. Todo esto que he estado hablando desde que comencé, lo perdió Esaú. Y ahora el autor de los Hebreos comienza a hablarnos de la vida de Esaú. Quizás uno dice, wow, pero todo lo que pasó Esaú, y uno dice, pero es que el culpable era Jacob. No, hermanos, no, el culpable no fue Jacob. Jacob aprovechó la bendición. Jacob aprovechó lo que ya Dios quizás había dicho desde un principio. Amén. Y Dios le da libre albedrío a las personas de decidir. Pero Jacob nunca se arrepiente. Esaú nunca se arrepintió de haber vendido su primogenitura. Nunca usted va a encontrar en la Biblia que cuando Esaú menosprecia su primogenitura, nunca se arrepiente. Y ese es el problema que tenía Esaú. Vamos a entrar en los versículos. Vamos a ver lo primero, vive Dios. Esaú cometió 3 pecados que le hicieron perder su bendición. Y comenzamos con el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Lo primero que dice el autor de los Hebreos nos habla de una amargura. La amargura provocará en mi vida que yo pierda la bendición. Amén. Escuche lo que es amargura. Es un estado negativo del alma que importuna la vida del sujeto y le indispone para no gozarse de nada. Es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Amén. Cuando usted lee esto, y cuando yo estudiaba un poco esto de la amargura de Esaú, entonces yo puedo entenderlo un poco más. ¿Por qué Jacob luchó con aquel ángel hasta obtener su bendición? Amén, porque sabemos que Jacob iba a encontrarse con su hermano después de muchos años, después que Jacob le quitó la primogenitura, después que Jacob obtuvo la bendición de Esaú. Jacob peleó, ¿verdad? Trabajó por su esposa, le cambiaron la esposa, le dieron otra que no era, trabajó nuevamente por ella y después de mucho tiempo Jacob vuelve y regresa a su ciudad y sabía que iba al encuentro con su hermano. Y Jacob, usted lo ve luchando por aquella bendición porque él sabía que su hermano estaba amargado por todo lo que había ocurrido. Pero antes de todo esto ocurriera, los teólogos piensan que Jacob había desarrollado amargura en su vida. Inclusive cuando Jacob regresa de cazar, cuando Esaú regresa de cazar, que le pide a Jacob que le dé comida, y ahí Jacob aprovecha y recibe la bendición, pensamos pero ¿dónde está la comida de la casa? Porque si estaba cansado, si estaba en el bosque, si estaba trabajando, si estaba cazando, siempre se pasaba cazando porque no tenía comida, porque no recibió caza, si era un experto en cazar animales. Amén. Y es que Esaú se inclinaba a otras cosas que a Dios no le agradaban. Amén. Y había amargura en su corazón. Primera de Tesalonicenses 5:16. La Biblia nos dice estar siempre gozosos. Tres palabras. Estar
siempre gozosos, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque el gozo del Señor me ayuda a obtener la bendición. Porque cuando yo dejo que mi corazón se llene de amargura, no tengo la fuerza para alcanzar la bendición de Dios. Cuando yo dejo que mi corazón se llene de amargura, entonces no puedo provocar lo que el versículo 12 me dice, que deje la pereza a un lado. Amén. Y es bien importante que si usted está amargado hoy, se llene de la presencia de Dios y usted pueda salir dejando la amargura en las manos de Dios. Amén. Así que entienda bien esto, hermano que me escucha, hermano que está en sintonía. La amargura te provoca que pierdas la bendición de Dios. Número 2, amén. La encontramos en el versículo 16. Escuche cómo dice: no sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Amén. Aquí están las dos. La primera, él nos habla de fornicación, que la Biblia Nueva Versión Internacional no toca la palabra fornicación, sino inmoral. Amén. Sabemos que Esaú se casó con 2 mujeres paganas. ¿Ok? Si vamos a Génesis 26, 34 y 35, la Biblia dice en Génesis 26, 34 y 35, dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amén. ¿Por qué? Porque estas mujeres eran paganas y junto con ellas venían muchos dioses que adoraban. Y esto provocaba que Esaú pues no tuviera sus bendiciones. Amén. Así que Esaú pues se inclinó a buscar mujeres paganas y casarse con mujeres paganas, las cuales no agradaba a su familia, mucho menos a Dios. ¿Ok? No solamente le gustaba la casa, sino que le gustaba hacer otras cosas con mujeres paganas. Amén. Y por eso es que nos habla ahí el punto número 2 de dejar la fornicación. Y sabemos que la fornicación es tener relaciones antes de casarse. Pero yo quiero inclinarme un poco más a una fornicación espiritual. Y quiero que usted entienda esto bien claro, porque a veces fallamos en esto. Lo que es la fornicación espiritual. El libro de Oseas nos habla mucho de esto, ya que Dios manda al profeta Oseas a casarse con una prostituta, para entonces utilizar esta escena de cómo el pueblo había fornicado en contra de él, yendo a adorar otros ídolos, pues habían fornicado, habían fallado al Señor. Y todo esto es fornicación espiritual. Es fallarle a Dios de esta forma. Si vamos a Oseas 4:12, Oseas 4:12 explica un poco mejor esto. Dice: mi pueblo, vive Dios, Oseas 4:12, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Con qué? Con los ídolos. Dejaron a Dios, fuente de amor, fuente de vida, para irse a adorar ídolos. Y esto es lo que es lo que tratamos de poder entender. Cuando Esaú menosprecia la primogenitura, está haciendo una fornicación espiritual. Está negando a Dios, está dejando a Dios, dejando a su creador para irse a cosas paganas, cosas que a Dios no le agradan. Ahora, ¿cómo podemos traerle esto a la vida de hoy nosotros? ¿Cómo nosotros a veces le fallamos a Dios de esta forma, perdiendo nuestras bendiciones? Podemos estar cometiendo el mismo error que cometió Esaú y cometió el pueblo de Israel en los tiempos de Oseas, cuando cambiamos nuestra bendición
para ver un partido de fútbol o para ver un partido de la NBA que acaba de comenzar hace poco. Y yo pierdo la bendición de ir a la casa de Dios, de gozarme el servicio, de ser tocado por la presencia de Dios. Yo pierdo esa bendición por quedarme viendo un juego de NBA o un juego de béisbol o lo que sea, hermano. Yo cometo este error cuando cambio mi bendición por dinero. Esaú la cambió por un plato de lentejas. Nosotros a veces podemos inclinarnos y fíjese que a veces pues uno tiene que trabajar, porque uno tiene que trabajar para sostener la familia y pues para que entre dinero al hogar, a la casa. Pero hermano, mire este ejemplo, me voy a poner yo mismo de ejemplo. Los viernes nosotros tenemos servicio de estudio bíblico. Y pues en estos días en mi trabajo pues me piden ir los viernes, aunque de lunes a jueves hacemos las 40 horas. Se trabajan 10 horas por día. Los viernes pues sería tiempo extra. Pero se me hace muy difícil salir tarde a las 5 por el tráfico para estar aquí ya a las 6:30, abrir el templo, o un poquito antes para prender los aires y todo. Y es un poquito difícil, o sea que yo le digo a mi jefe, yo puedo venir, pero ya a las 4 me tengo que ir, porque no puedo salir a las 5, ni mucho menos a las 6, porque a veces pues uno se queda un poco más, porque pues hay que terminar el trabajo. Vive Dios, y fíjese que no hay problema. El jefe me dice, venga y trabaja tus 9 horas y te va. Pero hay gente que si le dicen, no, quédate hasta las 8 de la noche. Está bien, olvídate de ese culto, eso es un estudio, eso no es nada, eso. Estás cambiando la bendición de Dios por dinero, por un dinero extra que va a entrar en tu cheque. Amén. Hay gente que la cambia por fiesta, porque hay una fiesta en tal sitio y tenemos que ir. Y el servicio, las cosas de Dios, las vamos dejando a un lado y no hay prioridades en nuestra vida. Y esto es un problema muy serio, hermano. Es un problema muy serio que tiene el pueblo de Dios, y más en los Estados Unidos, donde el pueblo de Dios pierde su bendición, donde las iglesias están perdiendo su bendición. Sin embargo, usted puede ver la familia de esas iglesias donde usted ve que esto se ve mucho, donde la gente hace fornicación espiritual, donde la gente decide primero lo del mundo que lo de Dios. Usted ve quizás las familias y todo está bien. Usted ve la gente y tiene mansiones y tiene casas enormes, y usted dice, y yo que no falto a un culto, yo que sigo perseverando y todo, y no dejo de orar y siempre buscando la palabra y buscando de Dios, pues quizás a veces no llego ni a fin de mes, no tengo ni, como dicen en Puerto Rico, ni para chuparme un limber, y no me sobra. ¿Y por qué esto me pasa, hermano? Usted no se preocupe. Usted está en el camino correcto. Yo sé que se le está haciendo difícil, como muchos aquí, como muchos que me escuchan, como a mí mismo, pero usted está en el camino correcto. Usted ha leído textos que dicen, Jesús específicamente dice, su recompensa ya la tienen. Usted tranquilo, manténgase, su recompensa ya la tienen. ¿Por qué? Porque la recompensa de ellos es la que están obteniendo hoy. Cambiaste a Dios por dinero. Ese dinero que ganaste, esa es tu recompensa. La bendición mía la perdiste. Lo único que tienes es lo que tú con tus propias fuerzas has podido hacer. Pero yo quiero la que Dios me da, porque la que Dios me da es mejor. Hermano, Dios me da la salud. Dios nos da la salud para seguir hacia adelante. Dios nos da la fuerza, hermano, para continuar peleando la buena batalla, y nuestra recompensa todavía no la tenemos. Amén, la vamos a alcanzar, la vamos a obtener. ¿Por qué? Porque hacemos riqueza donde la polilla y el orín no corrompen. Ahí estamos haciendo riqueza, donde quizás la gente te dice, pero mira, y tú no puedes comprarte un carro más caro. No, hermano, este es el que yo puedo pagar ahora. Si yo me compro un carro más caro, voy a tener que agarrar todo el overtime que me dan aquí y buscarme otro trabajo más para poder pagar ese carro. Y la iglesia voy a tener que abandonarla, voy a tener que dejar las cosas de Dios. Y yo no quiero hacer eso. Yo quiero seguir haciendo las cosas de Dios y tener a Dios en primer lugar. Aunque mi carrito no sea el último modelo, aunque quizás no tenga el carro más caro, pero yo quiero agradar a mi Dios. Amén. Josué lo dijo en
en una ocasión, ustedes busquen lo que ustedes quieran hacer. Ustedes decidan a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Josué sabía que su bendición nadie se la iba a quitar. ¿Por qué, hermano? Porque a veces vienen ofertas a nuestra vida y tenemos que tener esto bien claro. ¿Dónde está Dios en mi vida? Y Dios tiene una bendición especial y una recompensa para su pueblo. Dice que antes de irse le dijo a los discípulos: yo me voy porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y yo me voy a preparar lugar para cada uno de nosotros. Vive Dios. Tenemos allá una morada cada uno de nosotros. Amén. Yo le creo a Dios. Amén. Y allí es donde estamos haciendo tesoro, donde la polilla y el orín no corrompen. Amén. Así que cuidados con esta número 2. Amén. Que no caigamos en lo que es la fornicación espiritual. Amén. Vive Dios. Entonces ahí mismo en el versículo 16 nos toca la próxima, lo profano. Vive Dios. Ahí habla de que Esaú era también profano. ¿Qué es profano? Es la persona libertina o muy dada a las cosas del mundo. Vive Dios. Profanar se define como tratar una cosa sagrada sin el debido respeto o aplicarlo a uso profano. Amén. Cuando Esaú cambia la primogenitura, nunca se arrepiente. La Biblia dice, el autor de los Hebreos, que él era un profano, que él se inclinaba, que menospreciaba las cosas de Dios y se inclinaba a otras cosas más de la carne. Y este es el problema de una persona profana, que es libertina en su diario vivir, en su vida, y piensa que está bien, no hay arrepentimiento en su vida. Y esto es lo que le pasaba a Esaú. Fíjese que Esaú cometió el error de vender su primogenitura, pero si él ahí mismo, después de comer, se hubiera arrepentido y hubiera clamado a Dios, yo creo que hubiera sido otra historia. Amén. Pero jamás vemos esto en la vida de Esaú. Jamás hubo arrepentimiento. Vivía una vida amargado, una vida que no le agradaba a Dios. Amén. En Génesis 27:38 dice la Biblia. Luego, antes de leer este texto, recuerden que Jacob, en un momento dado, ya Isaac iba a morir, ya él sabía y quería dar su bendición a su primogénito. Pero acuérdense que Jacob le había comprado la primogenitura. Rebeca escucha que Isaac le dice a su primogénito, a Esaú: ve al campo, caza, y con lo que caces hazme un guisado, porque te voy a bendecir. Yo pronto moriré y quiero darte mi bendición como primogénito. Y Esaú se fue a cazar, pero como ya Rebeca había escuchado, manda a Jacob a que mate 2 cabritos, y que con los 2 cabritos la piel se la pone, porque Esaú era velludo, Jacob era lampiño. Le pone el pelo en las manos, en su cuello, le pone las ropas de Esaú, le hace el guisado, Jacob se lo lleva. Isaac ya estaba ciego, su ceguera estaba muy avanzada, y no sabe identificarle que está frente a él. Cuando lo palpa y toca sus manos, su cuello, pues siente el pelo que le había puesto su madre a Jacob ahí, de los cabritos. Y la Biblia dice que Jacob dijo: hueles al campo como Esaú, sin embargo tu voz es como Jacob. Y Jacob le dijo: soy Esaú, bendíceme. Y Isaac bendijo a Jacob y dio su bendición a Jacob. Y luego de esto, inmediatamente Jacob sale. Llegó Esaú con la caza y con el guisado. Vive Dios. Y cuando se presenta donde su padre se da cuenta que había sido engañado por Jacob. Amén. Y Esaú le dice a su padre: ¿no tienes una bendición para mí? Y era un poco tarde. Mire cómo dice la Biblia en Génesis 27:38. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición
Padre mío. Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Amén. Qué triste, hermano. Y qué problema más difícil, porque solo había una bendición. Solo había una bendición. Y fíjese cómo dice el autor de los Hebreos, porque ya sabéis, en el versículo 17, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ya era un poco tarde. Había que arrepentirse en un momento dado y no lo hizo. Y ya aquí, hermanos, era un poco tarde. Su bendición se había ido. Esto me deja sentir a mí decirles, hermanos, que hay bendiciones. Hay puertas que Dios va a abrir. Hay bendiciones que va a derramar Dios solo una vez. Lo dijimos la semana pasada. Hay cosas que a veces van a pasar y Dios no las va a volver a permitir en nuestra vida. Amén. Hay cosas que si nosotros no tenemos la actitud correcta para recibir esa bendición, va a pasar, no la vamos a poder volver a obtener. Dice la Biblia que lloró y que con lágrimas derramó llanto, hermano, pero ya era muy tarde. Ya había perdido su bendición. Que no nos pase como Esaú. Amén. Que no sea demasiado tarde para yo alcanzar lo que Dios ha prometido. Mi bendición sea robada y que sea demasiado tarde para yo obtenerla. Que las actitudes que hago en mi vida, en mi diario vivir, no provoquen que la bendición escasee en mi vida y después sea demasiado tarde. Amén. Escudriñemos nuestra vida, hermanos. Amigos que me están escuchando, escudriñemos nuestra vida, que no sea demasiado tarde para yo alcanzar la bendición que Dios ha derramado sobre mí. Que no sea demasiado tarde, que la puerta no se haya cerrado. Quiero terminar con Génesis, capítulo 27, vive Dios. Perdonen, Jeremías 29:11. Quiero terminar con Jeremías 29:11. La Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Amén. Vive Dios. Quiero leerlo nuevamente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Amén. Vive Dios. Que en nuestra vida, hermanos, no perdamos la bendición, que no dejemos robar la bendición de Dios. Amén. Busquemos siempre hacer lo correcto. Como decíamos, estos tres primeros puntos, hermano, al principio, vive Dios, dejando la pereza, lo que es planificar y la santidad. Esto provoca que yo tenga mi bendición. Sin embargo, las otras tres cosas que mencionamos, la amargura, la fornicación, lo inmoral, lo profano, nos corta la bendición de Dios. Amén. Así que busquemos las cosas de arriba. Yo quiero orar en esta hora y quiero invitar a que usted se ponga sobre sus pies, los hermanos que nos están escuchando. Quiero hacer esta oración. Yo creo que nosotros necesitamos que Dios nos ayude para seguir hacia adelante. Yo creo que hay veces, hermanos, que no podemos identificar esas cosas, o sí a veces las podemos identificar, pero tenemos que entregárselas a Dios para que Dios obre en nuestra vida. Entender que no es con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Entender que si hay amargura en mi vida o hay cosas que estoy haciendo que a Dios no le agradan, yo creo que hoy es un día maravilloso para poderlas entregar delante de la presencia de Dios, no importando el lugar donde usted se encuentre, donde usted esté escuchando esta grabación.
Yo creo que usted puede entregarle a Dios todas esas cosas que están provocando que usted pierda la bendición de Dios. Yo creo que hay un cielo que se abre para derramar algo especial sobre cada uno de nosotros, pero quizás hay cosas que están cortando esa bendición, que esa bendición fluye. Yo creo que hoy es un día maravilloso para yo empezar a entregarle a Dios todo lo que me está robando la bendición. Y yo quiero orar para eso. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Dios. Hoy más que nunca necesitamos de ti. Hoy podemos identificar y reconocer cosas, Señor, que sabemos que nos cortan tu bendición. Por eso hoy las traemos delante de ti. Traemos todo, Señor, delante de ti. Padre, y yo te pido que te lleves, lo entregamos. Nosotros entregamos lo que no te agrada, Señor. Y necesitamos de tu fuerza para continuar peleando esta buena batalla, esta batalla de la fe, Dios. Para seguir recibiendo tus bendiciones. Por eso hoy entregamos todo ante ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Sigue transformando nuestra vida, Dios. Danos la fuerza para continuar, Señor, hacia adelante. Padre, gracias por tus ricas bendiciones. Gracias, Señor, porque tú eres santo y poderoso. Gracias porque tú no nos dejas. Ten misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Padre, de cada hermano, de cada amigo que está en sintonía, que ha escuchado, Señor, este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias una vez más, Señor, pidiéndote que nos ayudes, Señor, que no nos dejes, Dios, Padre, y que sigas derramando bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús he orado y te doy toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias, Dios. Amén. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo